Bueno, damos gracias al Señor por su inmenso amor, por su misericordia, por su fidelidad en esta tarde de bendición. Les recuerdo, este es vivir por fe. Vivir por fe, que es lo que agrada al Señor. Este es un programa dedicado a verdaderamente entender lo que es la fe. Ha nacido pues en el corazón del Señor, quien nos ha inquietado en esta parte para que podamos comprender la fe original, la fe verdadera, la fe que agrada al Señor y que sin duda alguna es la fe lo que agrada al Señor, como dice Hebreos capítulo 11 verso 6, pero sin fe es imposible agradar al Señor, y todo aquel que se le acerque es necesario que crea que le hay. Hay un Dios Elohim, Dios grande y poderoso, creador de los cielos y la tierra, que se mueve y que quiere que sus hijos le adoren, sus hijos vivan caminando en la justicia del Señor. El Eterno le dijo a sus discípulos en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, o vivan una vida justa, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, el Señor habla de vivir agradando al Señor, que busquemos primeramente el reino del Señor y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Es la voluntad del Señor el que nosotros caminemos con Él, es la voluntad del Señor que nosotros le agrademos a Él, porque eso es lo que el Señor espera. El justo, como hemos explicado, para ir explicando en lo que por donde el Señor nos ha ido llevando, el justo, o la palabra justo, es la palabra sadik, cuya palabra etimológicamente en el original, la palabra hebrea es la palabra, ¿verdad?, sadik, que significa obediencia, pero es el que cree y obedece. Por eso hablamos de una obediencia inteligente, no una obediencia emocional, no una obediencia motivacional. La fe, como dice Hebreos 11:1, y muchos de nosotros repetimos y repetimos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo repetimos, pero sin entender qué es verdaderamente la emuná, que es la fe. Nos han enseñado que la fe es creer. La palabra pistis, que viene desde la palabra griega, y es una palabra que ha venido caminando a toda la parte occidental. La palabra pistis, que es creer. Y recordemos que Santiago 2:17 dice, tú crees que Dios uno es, así es, bien haces, pero los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, nosotros debemos entender de que hay algo más profundo en la fe de lo que es solamente creer, y es agradar al Señor, caminar al Señor. Y hemos explicado, ¿verdad?, que esto viene de una palabra que es la palabra emuná, y esta palabra emuná, que es la palabra fe en la raíz etimológica original hebrea, viene de una palabra que utilizamos mucho también, que es la palabra emet, que es la palabra verdad. Y nosotros caminamos en la verdad. Jesús, el Eterno, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la palabra emet, que es verdad. En el original, la verdad es el Señor, y el justo camina en la verdad. Entonces, aquel que es justo, que camina, que obedece al Señor, que no es emocional, sino que camina con entendimiento, con comprensión de quién es el Señor, y camina con el Señor, agradando al Señor, ese es el que es el verdaderamente justo. Porque hay muchos que no caminan con el Señor y creen. Hay muchos que utilizan idolatría y creen. Los demonios creen, pero tiemblan. En el alma del hombre siempre está el creer en algo, porque creemos en algo. Dios nos dio, el Padre, el Creador, el Boré, nos dio con una capacidad muy diferente a los animales. Y es que nosotros tenemos un alma que se divide en alma nefex y en alma neshama.
una alma que es voluntaria, una alma en la que nos creó voluntad, una alma en que sabemos que hay que creer en algo, y una alma instintiva. El animal fue creado solamente con un alma instintiva. Tú y yo hemos sido creados con un alma en la cual tenemos sentido de identidad, de pertenencia, de voluntad, capacidad de seleccionar, capacidad de escoger entre el bien y el mal, así como el Padre cuando creó a Adán y Eva, los colocó con esa capacidad ahí en un espacio, en una porción llamada el Edén. Ahí en el Edén fueron colocados con esa capacidad, con una inteligencia, la cual le llamamos inteligencia emocional, pero ellos tenían en el alma la capacidad de discernir, la capacidad de escoger y la capacidad de buscar a Dios. En el alma del hombre está la capacidad de buscar a Dios. Hay un sentido espiritual en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos, además del alma Neshama, el alma Nefex. Entonces nosotros debemos caminar para agradar al Señor. Ahora, ¿de qué forma podemos caminar agradando al Señor? El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, él escribe algo bien interesante allí. Dice, la fe viene por el oír, y lo que se oye es el mensaje del Mesías. Así dice literalmente la Biblia israelita, que es una Biblia transliterada del original. Dice, la fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje del Mesías. En la Biblia nuestra, Reina Valera, que es la que más utilizamos, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, sabemos y entendemos entonces a través de lo que Pablo nos enseña aquí, es por dónde viene la fe, por dónde crece la fe, y es a través de la importancia del oír, prestar atención. Y es ahí donde tenemos que entender lo que es oír. Aquí se habla, en esta palabra aquí, la fe viene por el oír, no es oír cualquier cosa, es oír con inteligencia la voz del Señor. En medio de diferentes ruidos, en medio de tantas voces, nosotros tenemos que oír es la voz del Eterno, oír la palabra del Señor. Oímos nuestra propia voz, oímos la voz del enemigo, pero nosotros debemos discernir en medio de lo que estamos desarrollando, que es la fe, y la fe tiene una medida. Recuerden que el Eterno dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, tú le dijeras a esta montaña, quítate y échate al mar. Si lo crees, lo que dijeres, lo que digas, será hecho. Entonces, la fe es esa, pero la fe que agrada al Señor no es una emoción. No es algo en la cual tú te sientas ya realizado porque ves milagros, porque ves señales, porque ves prodigios. No. Muchas veces las señales y los prodigios nos apartan de la verdadera agrado que quiere el Señor cuando nosotros le buscamos. El concepto, por lo general, a nivel del mundo, en forma general, y en los creyentes, muchos de nosotros tienen la enseñanza, la creencia de que la fe es solamente creer. Y entonces necesitamos ver milagros. Entonces la fe se mueve con milagros, sí, son señales, pero no es la verdadera fe. Y entonces muchas veces escuchamos palabras como estas, ¿ve? ¿Dónde está tu fe? O ¿de qué fe eres tú? O hay que tener fe. Pero ¿cuál es la verdadera emuná? Que en la raíz original hebrea es fe. Entonces ahora en el mundo cristiano utilizamos muchos estos versículos como Hebreos 11:1, pero los utilizamos sin entendimiento, sin comprensión de lo que es la verdadera fe. Cuando dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Vivimos por fe y no por vista. Entonces creemos que hay una fe en la cual tenemos que movernos por milagros, por señales.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y oramos por eso, porque Señor me va a entregar algo que no veo. Pero la pregunta es, ¿estamos agradando al Señor? Nuestros padres, oramos siempre por nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob. Y a través de las Escrituras encontramos que ellos agradaban al Señor en medio de sus debilidades. Abraham era el padre de la emuná, el padre de la fe. Él tuvo errores, pero Abraham tenía un corazón en la cual demostraba que amaba al Señor. El Señor mira el corazón, no mira tus emociones y tus motivaciones que están guiadas por tus pensamientos. El Señor mira a los corazones que agradan al Señor. David dice la palabra que tenía el corazón conforme a la voluntad del Señor, porque David caminaba en la verdadera fe. David, en medio de sus debilidades y en medio de sus dificultades que enfrentó y conductas erradas, siempre iba a la presencia del Señor. Esa es la verdadera emuná. La verdadera fe es agradar al Señor. No es una emoción, no es una motivación humana. Es agradar al Señor. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar al Señor. Y todo aquel, nos aprendemos eso, sin fe es imposible agradar al Señor. Pero pues dice que todo aquel que se acerque crea que le hay. Crea. Ese crea ahí es más profundo, que le hay. Es decir, que hay un creador, que hay un Padre creador de todas las cosas. Un Boré, Boré significa creador. Y ese creador se merece que nosotros caminemos con él. Por eso